Mi nombre es Grant Sedul, también conocido como El G. Soy el director de ZZK Records. ZZK Records nació de una fiesta semanal que se llama CISEC. La visión del sello es música latinoamericana contemporánea, no sale muy fuera de eso, o sea, no queremos hacer algo que no es de acá. El sello tiene una identidad muy latinoamericana. Nació en Buenos Aires, pero hoy en día es pan latinoamericano, hasta que nosotros ya hicimos y ya podemos firmar artistas que no son latinos, pero que están haciendo una cosa de Latinoamérica, ¿no? Una visión musical latinoamericana. Pero sí, básicamente los artistas que fichamos y que nos tenemos el placer de trabajar son músicamente innovadores y interesantes y frescos y talentosos, pero también siempre queremos trabajar con gente copado, amable, abierto. Que no te conozco. Hola, soy Nicolás Cruz, vengo de Quito, Ecuador. Compongo folclore con música electrónica. Acabo de sacar mi disco a través de ZZK Records y estamos aquí en La Plata para una fecha.
interesante lo que pasa cuando fusionas estos dos mundos de lo contemporáneo con algo más antiguo, ¿no? En el caso particular de trabajar sobre tradición o folclore, puedes, no sé, hacer a la gente acá como autoconsciente de sus orígenes, de reconocer también, obviamente si la música es buena, si impulsa, digamos, para adelante la idea de mezclar estos dos mundos, entonces creo que se puede llegar a un reconocimiento también de eso, de los orígenes, de dónde viene uno. Una cosa que tal vez estaba un poquito, no sé si perdida antes, ¿no? Que sería lo que es la identidad, ¿no? Por ese lado me parece chévere trabajar, ¿no? Sobre esta unión de estos dos mundos. Dice que para mí fue como cuando descubrí toda esta movida de música. Yo venía haciendo música así y de repente un día me presentaron un disco de Gaby Kerpel que es Carnavalito, que me voló la cabeza y fue como, bueno, a ver, y por acá qué más hay, ¿entendés? Y empecé a escarbar ahí y de repente me apareció un cartel así de CISEC, ¿entendés? Y fue como todo el producto de CISEC que me encantaba y empecé, a consumir un montón de eso. Y de repente no sé ni cómo fue que llegué, que lo conocí a Grant por casualidad y fue a verme varias veces y le gustó mucho y me preguntó si tenía más material, le pasé el material que tenía, que ya tenía casi un disco terminado y le encantó, así que el segundo disco sale con CISEC y estoy súper feliz porque es como... Siento como que me representa un montón. Para mí fue natural empezar con la comunicación, después llevarlo a una página web, después llevarlo a una fiesta, después llevarlo a un discográfico, después llevarlo a formatos como videos o como giras o como discos. Es más o menos la misma línea. Yo siempre vuelvo a decir que yo lo que hago es contar historias. Entonces las historias que cuento tienen varios formatos. Hoy en día el sello obviamente cuenta historias a través de sus artistas, a través de sus discos, pero también ha nacido un proyecto últimamente, se llama ZZK Films, donde también estamos haciendo documentales de música, de cultura. Entonces creo que hoy en día si uno quiere como lograr cosas interesantes, personales, con pocos recursos, con poco dinero, pero con mucho amor y pasión, hay que hacer un poco de todo. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo